Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Adrián Cosío y en esta oportunidad expondremos acerca del impacto de la pandemia del COVID en las empresas del Perú. Aquí estoy con mi compañera. Muy buenos días a todos, mi nombre es Olga Delgado y efectivamente, como mencionó mi compañero, vamos a tratar un poco acerca de cómo afectó principalmente el aislamiento social en las empresas. Adri, me gustaría comenzar preguntándote si has hablado con tu hermano que trabaja en Chili's, ¿sabes de qué manera impactó esta pandemia en el desarrollo de la empresa? Claro que sí, oiga. Personalmente vi cómo mi hermano casi se quedó sin trabajo durante unos meses, porque como sabes, al inicio de la cuarentena se prohibió la atención en restaurantes. Ya con el tiempo, el Estado permitió reiniciar las labores a través de deliveries y así fue como el restaurante volvió a abrir. Mi hermano, al ser el gerente de tienda, tuvo la necesidad de realizar muchas reuniones con encargados de otras áreas para ver cómo reestructurar el negocio y que siga funcionando de manera óptima. La demanda al comienzo era mucho menor a lo normal, por lo que se tuvo que despedir a parte del personal. Y fue realmente complicado porque había muchas personas cuyas evaluaciones de desempeño eran muy buenas, pero ya tenían una edad avanzada y lamentablemente por cuestiones de seguridad tuvieron que ser relevados temporalmente de su cargo. Uy, ya veo, qué complicado. Sin duda los restaurantes fueron de las empresas más perjudicadas al inicio de la pandemia y pucha, lamentablemente esto implica que los trabajadores pues sufrieron las consecuencias, ¿no? Sí, pues una situación difícil para muchas empresas y personas. Pero, oiga, ahora que recuerdo, tu hermana no trabajaba en Coca-Cola. ¿Has hablado con ella respecto a cómo les afectó la pandemia? Sí, Coca-Cola ahorita tiene como 40 trabajadores más o menos en Perú, pero debido a la pandemia se están como reestructurando todas las áreas. Parece que la demanda ha bajado bastante en varias zonas del país y esto pues obliga a la empresa, ¿no?, a recortar el personal. Mi hermana me comenta que están viendo la forma de unir varias áreas. Al principio no entendía muy bien cómo era posible realizar tantos cambios en tan poco tiempo, pero resulta que ya vienen trabajando unos meses y van a modificar el organigrama de la empresa. Esto definitivamente significa que algunas áreas van a tener que ser relevadas de su puesto, ¿no? Yo imagino que a los directores de área los van a elegir en base a las evaluaciones de desempeño o quizás realicen nuevas convocatorias, pero ya con perfiles de puesto distintos, ¿no? Porque al unificar, digamos, dos distintos cargos, supongo que las funciones, las competencias, misiones, todo va a ser unido en uno solo. La pandemia sin duda ha realizado cambios gigantescos en algunas empresas. Qué interesante eso que me mencionas de la reestructuración. No sabía que se podían unir de pronto dos áreas. Y sí, yo considero que efectivamente el perfil de puesto debe cambiar completamente a una combinación de los puestos unidos. Y bueno, con respecto a los despedidos, es realmente una pena, pero también, ¿qué otras opciones tiene la empresa? Sí, pues realmente es complicado todo. Yo imagino que no hay una sola empresa que no se haya visto afectada, por lo menos en algún punto de manera negativa, ¿no? Por ejemplo, las empresas que tienen tratos con proveedores extranjeros y justo se anulan los vuelos, se elimina cualquier conexión con el exterior, todo que ser un golpe fuerte, ¿no? Me parece que tu hermano trabajaba o tenía una empresa, se dedicaba a un rubro de importación. Vaya, qué buena memoria tienes. Sí, efectivamente mi hermano tiene una empresa dedicada a la venta de pistones, neumáticos y otros derivados importados de China, Italia y otros países del extranjero. Y bueno, dadas las circunstancias que mencionas, no podía hacer pedidos para cubrir la demanda que tenía recién levantada la cuarentena, por lo que tuvo que ingeniárselas con el stock que ya tenía. Pero tema aparte, hay un hecho que sí me pareció muy desventajoso para la empresa y es que Recursos Humanos tuviera que reprogramar hasta nuevo aviso las capacitaciones a los empleados contratados previo a la pandemia. Esto, sin lugar a dudas, tendrá un efecto negativo en el rendimiento de la empresa. Pero bueno, tengo mucha curiosidad por saber acerca de la empresa de tu papá, que se dedica al arroz. ¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia en las empresas de la selva? Bueno, ahí el tema ha sido un poco más delicado porque en las fábricas, por ejemplo, la producción se puede detener un día y al día siguiente se continúa de manera normal, ¿no? En los cultivos no, ni siquiera depende del agricultor y su esfuerzo, depende del clima, depende de los precios de mercado, la capacidad del molino. Así que mi papá no pudo dejar de lado su negocio porque, pucha, perdía todo el capital que le ha costado años conseguir. Y además, imagínate, si todos los agricultores dejaban de sembrar, ahorita ni el Perú ni el mundo tendría alimentos, ¿no?
Mi papá siempre ha sido alguien preocupado por sus trabajadores. Él no cuenta con una área específica de recursos humanos, pero digamos que se encarga de las funciones que realizaría esta área, ya que siempre está pendiente de cómo se sienten sus trabajadores y eh, cómo se desempeñan, en qué área rinden más, en qué actividad. En el cultivo de arroz tú contratas a personas para que realicen diversas actividades. No cuentan, digamos, con perfiles de puestos específicos porque las actividades que realizan son realmente variables. Un día manejas un tractor, al día siguiente estás viendo el nivel del agua, el riego, trabajas con machetes, cosechadoras, es todo un mundo, pero ya las personas allá están como acostumbradas, ¿no? En julio más o menos mi papá tenía que cosechar y justo en el pueblo de donde son la mayoría de sus trabajadores, se contamina con el virus. Casi todo su personal se quedó sin capacidad y mi papá no sabía qué hacer. ¿De dónde iba a conseguir personas, operarios para las máquinas? Le costó mucho, mucho conseguir personal para trabajar durante la pandemia. Ya los distritos son pequeños, hay pocos habitantes, grandes áreas de cultivo, así que, pucha, frente al problema decidió capacitar al hijo de uno de sus trabajadores que no se había contagiado y en cuestión de días le tuvo que enseñar cómo operar la cosechadora y gracias a Dios ambos pudieron llevar a cabo todos lo que se necesitaba, ¿no? Esta situación para mí evidencia claramente lo importante que son las capacitaciones y lo muy útiles que pueden llegar a ser, ¿no? El tema de capacitaciones, por algunos tienes razón, me acabo de traer a la mente el tema de educación. ¿Conoces a alguien de casualidad que laboren en una institución educativa o algo por el estilo? Primero, qué interesante lo que me cuentas de tu papá realmente. Sin duda sabe tomar decisiones inteligentes en este tipo de situaciones. Y con respecto a tu pregunta, la respuesta es sí. Mi mamá es directora de un jardín. Ella cumple con la función de recursos humanos, la cual es evaluar y capacitar a sus docentes. Y bueno, dado a que es un jardín, los profesores ahora no dictan clases y mi mamá ha aprovechado la coyuntura para designarles a cada docente el estudio, la capacitación en las áreas que le faltaba mejorar, según sus evaluaciones de desempeño, obviamente. Cabe destacar que dichas evaluaciones usan el formato establecido por el Estado, ya que esta es una institución educativa pública. También, aprovechando la modalidad virtual, ella ha decidido mejorar su grado académico y está estudiando un doctorado, lo cual me recuerda nuevamente a tu hermana. Ella sí debe saber sobre las áreas de recursos humanos al haber estado en empresas como Alicorp y Coca-Cola, ¿no? Primero, qué genial lo de tu mamá, le está sacando provecho a una mala situación, ¿no? Respecto a mi hermana, justo el otro día hablábamos de eso, me comentó que, bueno, en el caso de Coca-Cola, los contratos se renuevan cada año, no hay procesos de selección de personal, digamos, luego del periodo como diciembre, febrero, por lo que Recursos Humanos no se ha visto afectado por ese lado. Sin embargo, sí ha tenido que tomar medidas para cuidar el personal. Por ejemplo, debido al aislamiento social, les otorgan un día libre al mes a todos, para poder, digamos, deslindarse un poco de la pantalla, como dicen ellos. Respecto a las inducciones también, por ejemplo, debido a la pandemia, mi hermana ya no tuvo la oportunidad de visitar la fábrica de Linley, donde iba a hacer su inducción del área de producción. Vaya, eso es realmente una pena. Entonces, las contrataciones son cada año. ¿No tienen evaluaciones de desempeño? Justo le preguntaba esto y me dijo que algo así. Los practicantes en Coca-Cola tienen que hacer presentaciones constantemente y sus jefes les brindan, digamos, retroalimentaciones en base a ellas. Pero fuera de eso, no les realizan ninguna evaluación de desempeño como tal. Me dijo que en Alcor sí, por ejemplo, cada 6 meses tenían que presentar un informe donde tenían que sustentar una propuesta de mejora que evidencie el conocimiento que ellos tenían de la empresa, de los procesos, las actividades, todo el trabajo que realizaba allí. Y dicho informe tenía un puntaje y si el puntaje era desaprobatorio, te despedían de la empresa. Así que por ese lado, digamos que eran más rigurosos, ¿no? Más exigentes. Vaya, ya veo. Oiga, qué gusto trabajar contigo todo este ciclo y con el profesor, obviamente. Pero creo que por cuestiones de tiempo esto sería todo. Muchas gracias. No, qué ocurrencia, el gusto totalmente mío. Muchísimas gracias a ti, al profesor.